Buenas tardes. Corresponde a la presente clase la explicación sobre los diseños cualitativos de investigación en ciencias sociales, haciendo énfasis fundamentalmente en dos de ellos, en la etnografía y en la investigación-acción. Con respecto al análisis de lo social, y a manera de introducción, podemos decir que los investigadores no pueden ceñirse a una estrategia inflexible y anacrónica, al considerar que únicamente el aspecto medible, externo y consciente de los fenómenos sociales. Si hacer eso así, se ignoraría el papel que juegan las significaciones organizadas como la ideología, en los discursos y en las prácticas sociales. Es la interacción entre la materialidad y la subjetividad donde encontramos es allí, pues, en esa interacción donde encontramos las configuraciones de lo que cada cual llama realidad. En tal sentido, surge unos métodos en materia de investigación en las ciencias sociales que ponen en contacto esa realidad, esa subjetividad con la realidad, pues la subjetividad del investigador con la realidad que estudia. Entre ellos tenemos, entre esos elementos o entre esos métodos, en primer lugar la que explicaremos en la tarde de hoy, que se conoce como etnografía, que es un método de investigación mediante el cual se estudia y se aprende en el modo de vida de la unidad social. A través de la etnografía se puede descubrir y reconstruir el carácter interpretativo de la cultura, formas de vida y estructura social de un grupo en particular. La etnografía, también conocida como la investigación etnográfica o investigación cualitativa, surge como un método de investigación útil en la identificación, análisis y solución de múltiples problemas de la educación. Con este enfoque pedagógico surge en la década de los años 70 en países como Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia, y posteriormente se generaliza en todo Latinoamérica, con el objetivo primigenio de mejorar la calidad de la educación, estudiar y resolver los problemas que la afectan o que la afectaban para ese momento. Posteriormente, este método cambia la concepción positivista e incorpora el análisis de aspectos cualitativos dados por los comportamientos de los individuos, de sus relaciones sociales y de las interacciones con el contexto donde estos se desarrollan. Algunos autores utilizan la etnografía como sinónimo de investigación cualitativa, en la que incluyen la etnografía propiamente dicha, la investigación de campo con carácter cualitativo, las historias orales o historias de vida y los estudios de casos. En cuanto a su relación con la investigación de las ciencias sociales, se tiene que es un método desarrollado fundamentalmente por antropólogos y por sociólogos, siendo así que, según Giddens, el estudio directo es el estudio directo de personas o grupos durante cierto periodo, utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social. Constituye, pues, uno de los métodos más relevantes que se utilizan en la investigación cualitativa. Para Rodríguez Gómez, la define como el método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social concreta, pudiendo ser esta una familia, una clase, un claustro o una escuela. Según su complejidad, Sprague la divide, hace una especie de división de la etnografía y nos habla de macroetnografía y microetnografía. En cuanto a la macroetnografía, es aquella que estudia la unidad de análisis en la sociedad
más compleja. La microetnografía solo le interesa una situación social dada. Entre sus características más relevantes, tiene un carácter fenomenológico o émico. Con este tipo de investigación, quiere decir que con este tipo de investigación, el investigador puede obtener un conocimiento interno de la vida social, dado que se supone describir e interpretar los fenómenos sociales desde la perspectiva de los participantes en el contexto social. Tiene permanencia relativamente persistente por parte del etnógrafo en el grupo o escenario objeto de estudio por dos razones: para ganarse la aceptación y confianza de sus miembros y para aprender la cultura del grupo donde está su permanencia. Pues es holística, pues el estudio etnográfico recoge una visión global del ámbito social estudiado desde distintos puntos de vista: un punto de vista interno, los miembros del grupo, y una perspectiva externa, esa perspectiva externa viene dada por la interpretación del investigador. Tiene un carácter inductivo, se basa en la experiencia, en la exploración de primera mano sobre un escenario social, a través de la observación participante como principal opción o principal estrategia para obtener la información. Se puede concluir entonces que la etnografía hace énfasis en la naturaleza de un fenómeno social concreto antes de comprobar la hipótesis del mismo. Tiene tendencia a trabajar con datos no estructurados, que son aquellos datos sin tipo predefinido. Se almacena como documentos, objetos sin estructura uniforme. Se recuperan con apoyo de índices y modelos de RI para determinar su relevancia respecto a las consultas de usuarios, así por ejemplo novelas, correspondencia, diálogos, blogs. Tercero, estudia pequeños números de casos, tal vez solo uno o por oportunidad. ¿Qué tipos de preguntas se plantea la etnografía? Preguntas descriptivos interpretativas. Valores, aquellas que reflejan valores, ideas, prácticas de los grupos culturales como fuente de esto, tiene la antropología como técnica de instrumentos de entrevistas no estructuradas, participantes, notas de campo, etc. Así pues, entonces, hecha la referencia a la etnografía, hablemos un tanto ahora de la investigación, acción participativa. Este método de investigación y aprendizaje colectivo de la realidad se basa en un análisis crítico de la participación activa de los grupos implicados que se pueden o que se orientan a estimular la práctica transformadora y el cambio social. En cuanto a su implementación, combinan dos procesos, el de conocer y el de actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad abordan. O sea, la población participa en la búsqueda de esa realidad. Al igual que otros enfoques participativos, la investigación-acción proporciona a las comunidades y a las agencias de desarrollo un método para analizar y comprender mejor la realidad de la población, sus problemas, necesidades, capacidades, recursos, y le permite planificar acciones y medidas para transformarlas y mejorarlas. Entonces, es un proceso que combina la teoría con la práctica y que es fundamental apoyo en las investigaciones de carácter cualitativo. La finalidad de la investigación-acción es cambiar la realidad y afrontar los problemas de una población. Busca además mejorar la productividad, la racionalidad y la justicia de la práctica social. Tiene su origen y evolución también en los años 70, en un clima de auge de las luchas populares y ante el fracaso de los métodos clásicos de investigación en el campo de la intervención social. Sus objetivos, fundamentalmente, generar un conocimiento liberador a partir del propio conocimiento popular,
que van explicitándose, creciendo y estructurándose mediante el proceso de investigación llevado por la propia población y que los investigadores simplemente facilitan aportando herramientas metodológicas. Otro de sus objetivos se da lugar a un proceso de empoderamiento o incremento del poder político y al inicio o consolidación de una gran estrategia de acción para el cambio. El tipo de preguntas que se utilizan en este tipo de método tenemos entre las preguntas de mejoramiento y cambio social. Su fuente es la teoría crítica, como técnicas e instrumentos se basa en misceláneas. En fin, entre sus rasgos característicos encontramos: se desarrolla en un ciclo espiral autorreflexivo, planificación, implementación del plan, observación sistemática, reflexión, replanificación y repetición del ciclo. Es participativa, los participantes buscan mejorar su propia práctica, incluyendo al investigador que es parte del grupo. Es colaborativa en el sentido que el investigador forma parte del grupo involucrado en la solución que desea cambiar la comunidad de investigación. Debe participar a efectos de impulsar los cambios deseados. Es, pues, en definitiva, un proceso político.